¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Informe Diario. Los saluda Carla Chocano. A continuación revisemos los titulares de hoy. Rusia lanzó por primera vez un misil balístico intercontinental hacia Ucrania, marcando una peligrosa escalada en el conflicto. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que Rusia está utilizando Ucrania como campo de pruebas tras el ataque ruso con un misil balístico intercontinental. El gobierno de Estados Unidos anunció un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania valorado en $275 millones. Argentina, bajo el gobierno de Javier Milei, registró un superávit comercial de $888 millones en octubre. Vamos ahora con el desarrollo de la información. Les contamos que Rusia intensificó su invasión en Ucrania con un ataque que incluyó el lanzamiento de un misil balístico intercontinental desde la región de Astrakán, según informó la Fuerza Aérea Ucraniana. Mientras las defensas ucranianas lograron interceptar 6 misiles de crucero, las explosiones afectaron infraestructuras clave en Dnipro. Este hecho marca una preocupante escalada en el conflicto mientras crecen las tensiones internacionales por la ofensiva rusa. En una grave intensificación del conflicto, Rusia realizó ataques con misiles, incluyendo un misil balístico intercontinental desde la región de Astrakán. Según informó la Fuerza Aérea Ucraniana a través de Telegram, se lograron destruir 6 misiles de crucero KH-101 gracias a sus sistemas de defensa antiaérea. El ataque ruso impactó infraestructuras críticas en la ciudad de Dnipro, ubicada en el centro-este de Ucrania, según confirmaron las autoridades locales. Hasta el momento no se han reportado heridos o fallecidos. Este evento ocurre días después de que Ucrania utilizara, por primera vez en los 1000 días de guerra, misiles de largo alcance suministrados por Estados Unidos para atacar objetivos en Rusia, en una acción que fue autorizada por el presidente Joe Biden a poco tiempo de su salida de la Casa Blanca. De confirmarse el uso de un misil balístico intercontinental en el ataque, sería la primera vez que este tipo de armamento se emplea en el conflicto, marcando un punto crítico en la guerra y una muestra del creciente riesgo de escalada por parte del Kremlin. El lanzamiento del misil balístico intercontinental subraya la intención del presidente ruso Vladimir Putin de aumentar la presión militar sobre Ucrania, mientras enfrenta críticas internacionales y sanciones por sus tácticas agresivas y la devastación causada en territorio ucraniano. Este episodio evidencia la intensificación de un conflicto que amenaza con desestabilizar aún más la región y pone de manifiesto la necesidad de esfuerzos internacionales más contundentes para frenar la escalada militar. Y por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusó a Rusia de utilizar a Ucrania como un campo de pruebas para sus armamentos tras un ataque a la ciudad de Dnipro. Según señaló Zelensky, un misil balístico intercontinental con características inusuales fue lanzado contra la ciudad. Las autoridades ucranianas confirmaron que se trató de un RS-26 Rubez de alcance medio, un tipo de misil que nunca se había utilizado antes en el conflicto. Zelensky calificó al presidente del régimen ruso, Vladimir Putin, como un líder miedoso y despreciativo de la vida humana, afirmando que la escalada de ataques muestra el temor de Rusia ante la resistencia de Ucrania. Señaló que al no poder detener el avance ucraniano, Putin recurre a métodos extremos como la prueba de nuevos misiles, incluidos los provenientes de Irán y Corea del Norte. Para Zelensky, el uso de misiles balísticos intercontinentales refleja la desesperación de Moscú. El ataque, que también incluyó un cohete hipersónico, Kinzhal y misiles de crucero, fue dirigido a infraestructuras industriales en Dnipro.
Este incremento en la agresión de Rusia ocurre en un momento en que varios países occidentales, incluidos Estados Unidos, España, Italia y Grecia, han cerrado sus embajadas en Kiev debido al riesgo de nuevos ataques aéreos. Esta fase más agresiva de la invasión rusa también coincide con el uso de misiles ATACMS y Storm Shadow por parte de Ucrania para golpear objetivos en territorio ruso. Después de meses de restricciones, los aliados occidentales finalmente autorizaron a Ucrania a usar estos misiles de largo alcance para atacar dentro de Rusia, lo que marca un punto de inflexión en el conflicto. Las fuerzas aéreas ucranianas lanzaron por primera vez misiles de crucero de fabricación británica Storm Shadow sobre territorio ruso, causando múltiples explosiones en un centro de mando en Marino, en la región de Kursk. Este ataque se suma a otro realizado en Briansk, donde un arsenal fue destruido por misiles ATACMS proporcionado por Estados Unidos. Las amenazas rusas apuntan a destruir los centros de control de Ucrania, especialmente en áreas cercanas a la oficina presidencial de Volodymyr Zelensky. Además, fuentes de inteligencia ucranianas informaron que Rusia tiene misiles listos para un gran ataque aéreo, mientras Moscú advierte que tomará represalias contra los países de la OTAN que ayuden a Ucrania en su ofensiva. Las embajadas de España, Estados Unidos, Italia, Grecia, Portugal y Canadá cerraron temporalmente sus puertas en Kiev. Mientras tanto, las autoridades ucranianas informaron que derribaron 56 drones y 2 misiles rusos, mientras los ataques a la infraestructura energética de Ucrania continúan afectando el suministro eléctrico y causando muertes. El presidente del régimen ruso, Vladimir Putin, ha escalado las tensiones tras flexibilizar su doctrina nuclear, señalando que podría usar armas nucleares en respuesta a ataques convencionales de Ucrania, apoyado por países occidentales. Y ahora les contamos que Estados Unidos anunció un paquete de ayuda militar de $275 millones para Ucrania, incluyendo municiones HIMARS, proyectiles, drones y equipos de protección nuclear, biológica y química. La medida responde a crecientes tensiones tras la nueva doctrina nuclear de Rusia que permite el uso de armas nucleares ante agresiones convencionales. El Pentágono reafirmó su compromiso para garantizar la defensa ucraniana y condenó la invasión rusa, destacando la urgencia de contrarrestar la escalada nuclear impulsada por Moscú. El gobierno de Estados Unidos anunció un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania, valorado en $275 millones. Este paquete incluye un equipo de protección nuclear, un indicativo de las crecientes tensiones y las amenazas de Rusia en el conflicto. Según el Departamento de Defensa estadounidense, el nuevo envío de ayuda se destinará a fortalecer las capacidades defensivas de Ucrania, proporcionándole municiones para los avanzados sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad, conocidos como HIMARS, que han sido esenciales para la resistencia ucraniana. Además, el paquete incluye munición de artillería, proyectiles de mortero, drones y equipos de protección frente a amenazas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares. Este esfuerzo de apoyo se da en un contexto internacional cada vez más complejo, tras el anuncio del presidente ruso Vladimir Putin de una nueva doctrina nuclear que justifica el uso de armamento nuclear en respuesta a agresiones convencionales. Este cambio en la política de Moscú refuerza la urgencia de la ayuda estadounidense, que busca garantizar que Ucrania pueda defenderse ante los riesgos crecientes de una escalada nuclear. En su comunicado, el Pentágono destacó que Estados Unidos seguirá colaborando con más de 50 aliados y socios internacionales para asegurar que Ucrania reciba las capacidades críticas necesarias para enfrentar la agresión rusa. Esta cooperación internacional subraya la condena global a la invasión y el compromiso con la soberanía ucraniana, mientras que al mismo tiempo se hace un llamado a la comunidad internacional para enfrentar la peligrosa escalada nuclear impulsada por Moscú.
Por otro lado, el Grupo Iniciativa Democrática de España y las Américas emitió un comunicado por los 1000 días desde el inicio de la invasión militar de Rusia en Ucrania. El grupo, integrado por exjefes de Estado y de Gobierno, expresó su firme solidaridad con las víctimas del conflicto y calificaron este aniversario como un hito sombrío para el pueblo ucraniano. El texto resalta que la invasión rusa, calificada como un acto de agresión que atenta gravemente contra el derecho internacional, ha dejado miles de víctimas civiles y ha provocado una crisis humanitaria sin precedentes. De acuerdo con el comunicado, más de 6 millones de refugiados ucranianos han sido desplazados, cifra solo superada por la diáspora venezolana. Además, los exjefes de Estado advirtieron que la impunidad con la que se ha mantenido esta agresión ha afectado severamente los principios fundamentales de las Naciones Unidas, entre ellos el respeto a la dignidad humana y la garantía de derechos. El grupo IDEA subrayó que este conflicto no solo representa una violación de los derechos humanos en Ucrania, sino que también pone en peligro la estabilidad y los valores fundamentales que sustentan el orden internacional. Entre los firmantes de este comunicado se encuentran el expresidente del Gobierno de España, José María Aznar, el exmandatario de Colombia, Iván Duque, y el expresidente de México, Felipe Calderón, entre otros. Con esta información nos separamos por unos instantes, volvemos con más tras la pausa. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Estamos de regreso en Informe Diario. La oposición venezolana celebró el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela por parte de Estados Unidos, respaldando su lucha contra la dictadura de Nicolás Maduro. Antonio Ledesma, exalcalde de Caracas, destacó el apoyo de líderes internacionales como Josep Borrell, Giorgia Meloni y Javier Milei, así como la aprobación de la Ley Bolívar en Estados Unidos. Estos actos fortalecen la presión internacional sobre el régimen chavista y respalda a la disidencia venezolana. La oposición venezolana celebra el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente electo por parte de Estados Unidos, una decisión anunciada por Antony Blinken en la cumbre del G20 en Río de Janeiro. Antonio Ledesma, exalcalde de Caracas y portavoz de María Corina Machado, destaca que este respaldo, junto con declaraciones de líderes europeos como Josep Borrell, refuerza la ilegitimidad de la dictadura de Nicolás Maduro y acerca a Venezuela a una transición democrática. Ledesma también subrayó el apoyo de líderes internacionales como Giorgia Meloni, Javier Milei y Gabriel Boric, así como los esfuerzos de Luis Ignacio Lula da Silva por mediar una salida negociada. Sin embargo, lamenta que Maduro se niegue a admitir su derrota y facilite un cambio pacífico liderado por González Urrutia, actualmente exiliado en Madrid, quien planea regresar el 10 de enero para asumir el cargo. La reciente aprobación de la Ley Bolívar en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que busca cortar vínculos comerciales con la dictadura de Maduro, fortalece el aislamiento internacional del chavismo. El senador Rick Scott declaró que los días de Maduro en el poder están contados, marcando un hito en la lucha de la oposición venezolana por restaurar la democracia. Además, la Unión Europea otorgó a González Urrutia y a Machado el prestigioso Premio Sájarov 2024, reconociendo su labor en defensa de los derechos humanos y la democracia en Venezuela. Este respaldo internacional refleja un consenso creciente sobre la ilegitimidad de Maduro como mandatario. Con el apoyo de gobiernos y organismos internacionales, la oposición liderada por González Urrutia y Machado busca consolidar un frente democrático que permita a Venezuela superar la crisis política y humanitaria que ha marcado la gestión de Maduro. La transición pacífica sigue siendo la principal apuesta de la oposición para garantizar estabilidad en el país.
Y por su parte, el presidente argentino Javier Milei propuso a la primera ministra italiana Giorgia Meloni formar una alianza de Naciones Unidas contra la tiranía y la violencia en defensa de la libertad de los pueblos. Durante su intervención, Milei aseguró que Occidente enfrenta un manto de tinieblas que requiere de líderes comprometidos con la libertad para marcar el camino. Hay pocos presidentes del mundo que se animan a decirle la verdad a la ciudadanía y enfrentar sin cuartel los problemas estructurales de sus países se puede contar con una mano. Y como los dos sabemos bien, hacerlo no es gratuito. Fuimos y somos castigados por el establishment, por nuestras acciones y opiniones, porque ellos prefieren administrar la decadencia antes que asumir el riesgo de construir las soluciones. Bueno, nosotros vamos a soportar. ¿Por qué? Porque sabemos que a la larga vamos a prevalecer. Aunque ellos jueguen con ventajas, vamos a prevalecer. Porque los que están peleados con la realidad son ellos. Los que defienden ideas foráneas a nuestros pueblos son ellos. Y porque a nosotros nos motiva una causa noble. Que nuestros ciudadanos se sientan orgullosos de ser argentinos e italianos. Darle un horizonte de progreso a generaciones enteras que perdieron la esperanza y restituirle a nuestras naciones sus laureles de gloria. Sé que cada uno, desde su lugar, está trabajando sin descanso para lograrlo y espero que todos los esfuerzos que hacemos por separado podamos sumarle también un trabajo conjunto, colaborando entre semejantes, entre quienes tenemos objetivos comunes. No solo Italia y Argentina, sino también otros países del mundo libre que comparten nuestros valores. Una alianza de naciones libres unidas en contra de la tiranía y la miseria. Porque hoy Occidente está bajo un manto de tinieblas y exige que quienes defendemos la libertad, aunque todavía seamos poco, le echemos luz y marquemos el camino. Y justamente Argentina, bajo el gobierno de Javier Milei, registró un superávit comercial de 888 millones de dólares en octubre, consolidando un saldo acumulado de casi 16.000 millones de dólares en los primeros 10 meses del año, todos con resultados favorables. Uno de los factores clave de este desempeño ha sido el crecimiento sostenido de las exportaciones, que han acumulado una mejora del 17% en comparación con el año anterior. En octubre, las ventas al exterior crecieron un notable 30% interanual, alcanzando los 1.619 millones de dólares. Este incremento fue impulsado principalmente por un alza de 31% en las cantidades exportadas, aunque los precios de los productos exportados registraron una leve caída del 0.7%. Las importaciones, por otro lado, mostraron en octubre una variación positiva del 4.9%, gracias a la reducción del impuesto país para el pago de compras al exterior, medida que busca dinamizar la economía sin comprometer el equilibrio comercial. Estos resultados económicos refuerzan la narrativa de estabilidad y crecimiento que ha buscado impulsar el gobierno de Milei. El saldo positivo en la balanza comercial y el aumento de las exportaciones posicionan al gobierno como un actor clave en la reactivación económica de Argentina, destacando su compromiso con una política comercial eficiente y orientada al crecimiento sostenible. De esta manera nos vamos a una breve pausa comercial. Enseguida regresamos con lo último. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Continuamos en Informe Diario. La Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra Benjamín Netanyahu, Yoav Gallant y el líder del grupo terrorista Hamas, Ibrahim al-Masri, por crímenes de guerra y lesa humanidad. Netanyahu y Gallant enfrentan cargos por la hambruna en Gaza, mientras que al-Masri es acusado de asesinatos, violaciones y toma de rehenes tras los ataques del 7 de octubre del 2023. Israel, que rechaza la jurisdicción de la CPI, negó estos cargos.
La Corte Penal Internacional emitió este jueves órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, el exministro de Defensa Yoav Gallant y el líder de Hamas, Ibrahim al-Masri, acusándolos de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Los jueces de la CPI consideran que hay fundamentos para creer que Netanyahu y Gallant son responsables de una situación de hambruna en Gaza. Esto pese a que su ofensiva fue en respuesta a un ataque terrorista y a que Hamas utiliza como estrategia el ocultarse en áreas civiles, lo que dificulta las operaciones y aumenta las víctimas inocentes. Por su parte, al-Masri enfrenta cargos relacionados con asesinatos masivos, violaciones y toma de rehenes durante los ataques del 7 de octubre del 2023 contra Israel, que desataron la guerra en Gaza. El fiscal de la CPI, Karim Khan, había anunciado en mayo su intención de buscar órdenes de captura y arresto por crímenes vinculados tanto a los ataques liderados por Hamas como a la respuesta militar de Israel en Gaza. Israel, que rechaza la jurisdicción del tribunal con sede en La Haya, negó haber cometido crímenes de guerra y ha sostenido que al-Masri, también conocido como Mohammed Deif, fue eliminado en un ataque aéreo. El grupo terrorista Hamas no ha confirmado ni desmentido su muerte. La decisión de la CPI ha generado fuertes críticas en Israel. El ex primer ministro Naftali Bennett calificó las órdenes de arresto como una mancha de vergüenza para el tribunal, mientras que el líder opositor Yair Lapid denunció la medida como una recompensa para el terrorismo. Cabe resaltar que la CPI no cuenta con una fuerza policial propia para ejecutar arrestos, por lo que depende de los Estados miembros para hacerlo. Entre los países miembros se encuentran naciones de la Unión Europea, Canadá, Australia, Japón, Brasil, Jordania y los territorios palestinos. Hasta aquí llegamos con la información. Para más novedades pueden escanear el código QR que aparece ahora en sus pantallas. Estamos en www.grupotvl.com. Nos pueden seguir también en Twitch como TVLESP. Nos escuchan en Spotify como TVL en español y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube TVL en español, donde podrán ver y seguir nuestra señal en vivo. Hasta una próxima edición. Permiso.